Pues yo creo que cada vez van a ir saliendo más cosas, no todas van a salir porque al final del día hay ciertos aspectos de nuestra vida privada que yo quiero proteger. Tal vez me convendría que salieran. Sigue la bronca, señores, entre Imelda Garza y Maribel Guardia por el testamento de Juliancito Figueroa. Ay, 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 ella Claro. no se queda callada, familia, y miren ustedes todo lo que nos dijo. Vamos a ver. Imelda Garza sigue afirmando que el testamento que súbitamente apareció de Juliancito Figueroa es muy difícil de creer. Este documento falso me excluye completamente. Hay que revisar bien esas cosas y no, yo no le estoy peleando nada a mi hijo. De hecho, todo lo mío es de él y lo de él es mío. Somos una familia. Además, Julián, pues yo sí tengo pruebas de que murió feliz con nosotros. Éramos una familia y no creo que después de que él no estaba completamente de acuerdo con que trabajara, ni Maribel estaba de acuerdo con que trabajara, pues me dejara completamente desprotegida y a su hijo también. Entonces no creo que vaya por ahí. Yo creo que también es una manera de desviar un poco la atención de que hay un documento falso y que es una cosa muy grave. Imelda quiso dejar bien claro que hasta ahora no están acusando a nadie con nombres y apellidos, pero sí es una realidad de que el documento es falso. Bueno, la firma es claramente falsa. Ya están ahorita con un perito en grafología revisando esa parte. No sabemos quién puso el testamento, yo no he culpado a nadie. Si alguien se puso el saco solito, pues cada quien. Imelda sigue afirmando que la relación entre Julián y su padrastro Marcos no era color de rosa, como Maribel asegura. Híjole, pues yo creo que cada vez van a ir saliendo más cosas, no todas van a salir porque al final del día hay ciertos aspectos de nuestra vida privada que yo quiero proteger. Tal vez me convendría que salieran, pero la realidad es que sí voy a ser bastante hermética en muchas cosas. En este caso, pues se abrió una caja de Pandora que no abrí yo y pues sí hay muchas cosas dentro. Ok, ahí la escuchamos, señores, hablando. Ella no quiere culpar a nadie, no quiere señalar nada, no quiere... Solo deja entredicho, Pero, ¿no? entredicho, efectivamente, lo que habíamos dicho, lo hemos comentado aquí en el programa esta semana. La duda es, ¿quién de menos de 30 años o 40 piensa en está hacer un pensando testamento? Está pensando en la muerte? Nadie. Yo sí dije, si es una herencia que recibió de su padre, obviamente, si Joan Sebastián le dejó, ¿me entiendes? A lo mejor sí, él tuvo que proteger eso en algún momento y sí puede haber un testamento. Es lo único que se me ocurre a mí, así por arriba de las cosas, pero no porque estuviese pensando, ok, lo que tengo, voy a hacer un testamento, no. Pero cuando son herencias que pasan de padre a hijo y tú no quieres tocar esa herencia para que no le pertenezca a nadie si hay un divorcio, o sea, por lo menos aquí en Estados Unidos, la gente sí protege la herencia. Sí. Si ya tu padre murió y tú recibiste esa herencia. Entonces, Pero vamos son a ver, acusaciones muy señores. graves, ¿no? Hay que ver cómo termina toda esta historia. Yo creo que son acusaciones graves porque, como decíamos tú y yo, se veían que se llevaban tan bien y dijimos, bueno, por lo menos entre abuela y nuera existe esta relación que creo que va a ser muy sano para el baby, o sea, para el niño. Era impensable que esto terminara Claro, así. y es muy triste verlas, ¿me entienden? Este problema público, y estoy segura que ambas están tratando de hacer lo mejor. Y están tratando de no herirse y de no, porque al final, señores, al final está ese niño por el medio y ya pasaron el tanganazo más fuerte que perdieron a Juliancito. Ambas perdieron, uno un marido, otro el hijo. Entonces, ojalá que se arreglen. Pero hay que escuchar las dos versiones, Lili, ¿no? También. Y la parte legal tiene que estar clara. Así que ya veremos. Bueno, hablando de todo esto, señores, luego de estas declaraciones de Imelda Garza, nos encontramos a Maribel Guardia, quien no se quedó callada. Y miren todo lo que ella dijo de este conflicto que parece no tener fin. Vamos a ver. La verdad no muy bien, he estado con muchas amenazas y temo por mi vida, temo por mi seguridad. De hecho tenía miedo ahora que venía en el aeropuerto que me metieran algo en el equipaje, tengo miedo que se metan a mi casa, ya no tengo seguridad en mi casa. Todo el mundo sabe dónde vivo, se metieron a la fuerza, rompieron la puerta, entonces ya la verdad tengo hasta miedo de estar en mi casa. Tengo miedo que me metan sustancias a mi casa, que entren de la última manera en que lo hicieron. Si algo me pasa, responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto. A mí me encantó cuando salió el testamento que el heredero universal de mi hijo es José Julián, mi nieto. Pero dicen que es falso ese testamento. Oye, pero es que porque va a ser falso, digo, a mí no,
Yo hubiera creído si es falso si me deja a mí la mitad del rancho, o si lo hubiera dejado a Marco, o si se lo hubiera dejado a una hermana o a un tío, pero se lo dejó a su propio hijo. Ay, por favor, Marco y Julián se amaban. O sea, créanme lo que si tuvieron una relación linda fue la que tuvieron Marco y Julián. Yo también vi otras cosas, ¿verdad? Porque si nos ponemos a hablar hay muchas cosas que yo vi, que presencié, que me las callo porque da pena hablarlas. Parece maravilloso que el niño esté con su mamá. Yo nunca he querido quedarme con ese niño. Lo que quise es protegerlo, eso sí. No es ese mi interés. Yo sí quisiera que un juez me ponga visitas para el niño. Si Imelda pelea el testamento, va a pelear contra su propio hijo, porque en la herencia no estoy yo, ni está mi marido, ni está una hermana. Ella va a pelear contra su propio hijo. Eso es todo, que el niño esté bien, aunque eso sea probable que no lo vuelva a ver nunca más. Espero que algún día, que él crezca, me busque, si Dios me da vida. Imelda dice que lo quiere que se vean el 10 de mayo incluso, bueno, cerca de estas fechas. Yo no creo que, le agradezco tanto que lo diga públicamente, pero lo último que ella me escribió fue una amenaza. Entonces no creo que eso que dijo ante ustedes sea cierto, porque lo que a mí me escribió fue amenazando. Entonces Imelda directamente tampoco el niño tiene por qué pasar conmigo el Día de la Madre. Yo tuve un hijo maravilloso que físicamente ya no está en mi corazón y vive conmigo hasta el día que yo me muera, pero entiendo que yo ya no tengo hijos. Bueno, solo el tiempo, señores, solo el tiempo dirá si todo esto que está pasando en este momento valió la pena. Maribel lo acaba de decir, una persona a la que yo admiro tanto y respeto, porque Maribel si algo nos ha dejado, sí, es que es una increíble, una mujer increíble. Se puede haber equivocado, no digo porque todos nos equivocamos en algún momento y tenemos una perspectiva que a lo mejor no es, no lo sé, no lo estoy diciendo por nada. Pero lo que yo capto de ella siempre ha sido un corazón de este tamaño y estoy segura que los pasos que dio fue por algo. Esto no fue inventado, esto no fue... Y lo que la mueve es ese sentimiento de abuela de proteger, también, ¿no? De proteger claro, al niño. De proteger. Y lo digo porque tengo amigas que tienen, hijos que tienen... es una generación que a veces no nos entendemos al mismo nivel. No sé si es que... hablamos idiomas diferentes. Hablamos idiomas diferentes, creo que la sociedad ha cambiado bastante, creo que están demasiado conectados, ¿me entiendes? A través de todo lo que tenemos en la tecnología. Entonces nosotros somos una generación que a veces queremos las cosas de una manera y se está dando de otra y no podemos controlarlo. Y que sea tan público, manejar todo manejar esto público, batalla familiar con toda la prensa encima. Yo sé, además. pero bueno, estoy segura que seguiremos escuchando de ambas y al final les deseamos todo lo mejor y estamos esperando a ver qué decide el juez. Por el bien que le del den niño, visita, claro que sí, por el bien del niño, que es lo que más le preocupa a todo el mundo.